Hermanos queridos, estamos llegando en el día de hoy a un último sermón acerca de la ordenanza del bautismo. Como ustedes bien ya saben, durante los últimos domingos hemos estado explicando y hablando acerca de las ordenanzas de la iglesia. ¿Y cuáles son estas ordenanzas? Bueno, son dos mandatos que específicamente Cristo instituyó Él mismo para el desarrollo de la iglesia. Esto es el bautismo y la Santa Cena, o la Eucaristía, o la comunión, como usted le llame. Estos dos mandatos son centrales en el desarrollo de la iglesia porque proveen un ingreso al cuerpo de Cristo y un desarrollo sustentable y sano. Empezamos hablando del bautismo como señal del nuevo pacto. Vimos qué significaba el bautismo, cómo nos identifica con Cristo, con ese Señor de la resurrección, y que cuando estamos pasando por el agua y salimos, estamos haciendo referencia a la muerte y la resurrección de Cristo. Pero ahora vamos a llegar a un último sermón sobre el bautismo que tiene que ver con el bautismo como el inicio de mi camino como discípulo de Jesús. El bautismo como el comienzo de una vida que se va a dedicar ahora a seguir a Jesús. Donde Él va, yo voy. Lo que Él hace, yo hago. Lo que Él dice, yo digo. Y vamos a estar viendo cómo se relacionan estas dos cosas. ¿Cuál es la relación que hay entre el bautismo y el discipulado? Y para ello vamos a estar viendo un pasaje donde vamos a ver una verdad que les vengo diciendo a través de todos estos domingos. Y es que Jesucristo mismo instituyó la ordenanza del bautismo. Pero hasta ahora solo hemos leído epístola de los apóstoles y usted quizás está un poquito... todavía el pastor no tocó ningún pasaje donde Jesús lo haya dicho. Bueno, hoy se acaban todas las dudas porque vamos a ir al Evangelio de Mateo en el capítulo 28. Todas las Biblias, todas en Mateo en el capítulo 28. Y vamos a empezar nuestra lectura a partir del verso 16 en adelante. Este es el último capítulo, los últimos versículos del Evangelio de Mateo. Iba a decir del Mateo, como si fuera mi amigo. De Mateo. Y son una joya. ¿Por qué es que son una joya? Porque un poco Mateo está trayendo el ápex, el clima de todo lo que él ha venido diciendo en su evangelio. El momento climático más importante está ahí. Y en este capítulo lo que Mateo nos va a contar es el evento de la resurrección de Cristo. El evento más importante de la historia de la humanidad. Para no solamente los cristianos, pero para todo el mundo. Para todo el mundo. Jesucristo fue la única persona que dijo que volvió de los muertos. Ninguno de los otros líderes religiosos tienen esa versión o esa historia. Y Mateo nos va a contar cómo es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que al tercer día, luego de haber estado en esa tumba, resucita con poder. Nos cuenta cuáles son los eventos que están ocurriendo en medio de ese fenómeno tan grande, como los sacerdotes de Israel intentan sobornar a los soldados que vienen a contar lo que había pasado, que un ángel había corrido la piedra de la tumba, y los sobornan, le dicen, ustedes digan que los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo. Y estamos entre todo esto, pero la verdad era que Cristo había resucitado. Y no era una resurrección espiritual o filosófica. Mire qué fácil que hubiera sido para los apóstoles decir que Cristo había resucitado espiritualmente. ¿Cómo lo comprobamos? Resucitó espiritualmente. ¿Quién lo comprueba? ¿Cómo se comprueba? Hubiera sido muy fácil para ellos. Pero el mensaje del Evangelio, a través del libro de los Hechos, nos indica que los discípulos estaban proclamando la resurrección corpórea de Cristo. ¿Y cuál es la evidencia? La tumba vacía. Y un montón de personas que estaban encerradas en su casa, llenas de temor, saliendo
por el mundo, de tal manera que en 300 años las buenas noticias del Evangelio se expanden por todo el norte de África, por Asia Menor y todo lo que es Europa Occidental. Si no hubiera sido una resurrección corpórea, esto no hubiera pasado nunca, pero pasó. Y llegamos al versículo 16 de este capítulo 20 de Mateo, y vamos a comenzar nuestra lectura a partir de allí. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Versículo 17 del capítulo 20. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué dice después? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes, con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Lo que Mateo quiere responder con esta historia que nos cuenta, que nos pone en el Evangelio, él quiere dirigirse a una pregunta, y esta pregunta es: ¿cómo son los discípulos del Cristo resucitado? En otras palabras, ¿cuáles son las características que tiene un seguidor del Jesús vivo y verdadero? ¿Cómo son aquellas personas que de verdad, verdaderamente están siguiendo a Jesús? Y de acuerdo a lo que hemos leído en el texto, en primer lugar, un discípulo es aquel que rinde su vida al Señor de toda autoridad y poder. ¿Cómo comienza el versículo 18? Jesús se les acerca y les dice que toda potestad, todo poder me es dado, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Fíjense que no dice un poder me es dado en el cielo y en la tierra, sino que está diciendo todo poder. Y si es todo, ¿qué significa? Todo. Y por si quedaban dudas, en el cielo y en la tierra. Un verdadero discípulo de Jesús es una persona que está consciente del Cristo resucitado. Un Cristo bajo el cual se han sometido toda autoridad, todo poder, todo principado, toda potestad ha quedado sometida a los pies de Cristo, como lo que leíamos en la lectura de Colosenses en el capítulo 1. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue obediente en la misión que tenía de redimir a la humanidad, pasando por la cruz, pasando por la muerte y venciendo la muerte al tercer día. Le hago una pregunta: ¿hay algo más poderoso que la muerte, humanamente hablando, que nosotros conozcamos? La verdad que no. ¿Por qué? Porque la muerte le va a tocar la puerta de su casa un día, de la mía, y usted va a decir: no estoy listo, y la muerte se lo va a llevar. Usted se va a oponer y decir: no. Al pastor usted se le puede oponer, el pastor le pide algo y usted dice: no puedo. ¿Qué voy a hacer yo? Nada, ¿verdad? Pero cuando la muerte toque la puerta de su vida, aunque usted diga no estoy listo, usted se va a ir aunque no quiera. Y no importa si usted tiene dinero, mucho dinero, no le va a poder pagar la muerte. Te doy unos dolaritos para ver si me dejas unos minutos más. No. Y no importa si usted es pobre y le ruega ahí, la muerte se lo va a llevar. Escúcheme, para los seres humanos no hay nada más poderoso que la muerte. Usted y yo no podemos hacer nada. Yo he estado en hospitales, otro día le cuento mi testimonio, en la sala de emergencia, y he estado viendo personas al lado mío que se estaban muriendo. Hombres adultos y grandes llorando. No quiero morir, no quiero morir. Llaman a la madre, llaman a todos. Se mueren igual. Contra la muerte no hay nada que podamos hacer. Excepto que hay una persona que murió y resucitó.
¿Quién es esa persona? Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él era Dios. En definitiva, Jesús está diciendo toda potestad me da en los cielos y la tierra, porque aún la muerte, que es lo más poderoso, el poder más grande que los humanos no pueden resistir, Jesucristo está diciendo yo la he vencido. Y este es el mensaje del autor de la epístola de los Hebreos en el capítulo 2, cuando dice que el Señor destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Liberando a todos aquellos que por miedo estaban subyugados a ese tipo de vida. Jesucristo venció la muerte con poder. Entonces, si Él es más poderoso que la muerte, pues entonces no hay nada más poderoso que nuestro Señor Jesucristo. El verdadero discípulo es un discípulo que camina en el conocimiento de que su Señor es un Señor que tiene todo el poder y toda la autoridad. Pero es una persona que rinde su vida delante de ese Señor. Es una persona que está rindiendo sus proyectos, rindiendo su corazón. ¿Por qué? Por dos cosas. En el primer lugar, porque nosotros no podemos pelear en contra de Dios. ¿Usted quiere pelear con Dios? Pelee toda la vida, le va a ir muy mal, no va a ganar nunca. No va a ganar nunca. Pero en segundo lugar, porque si nosotros rendimos nuestra vida delante de Dios, estamos rindiéndole nuestra vida a un Dios que es todopoderoso. ¿Me escuchó? Todopoderoso. Todopoderoso. ¿Qué tiene que ver esto con el bautismo? Justamente que el bautismo nos ayuda, es una señal del nuevo pacto que nos ayuda a recordar esta gran verdad. Que Cristo murió por nuestros pecados y que venció la muerte al tercer día. Cuando yo soy sumergido dentro del agua, estoy diciendo, mi viejo hombre ha muerto y me levanto en una vida nueva, llena de poder, sometiendo mi vida bajo la autoridad del que todo lo puede. A ver, para que lo entendamos todo. Yo tengo una tarjeta de crédito, me imagino que usted también la tiene, con un límite. Y cuando era estudiante, mi límite era bien chiquitito. ¿Por qué? Porque a los estudiantes el banco no le tiene mucha confianza. A ver si va a pagar. Entonces, vamos a poner una situación hipotética para que lo entendamos todos. Messi se está tomando el avión de vuelta a Barcelona porque ya el Mundial no tiene más lugar. Pero Messi es millonario, ¿verdad? Gana millones y millones de euros, dólares, lo que usted le quiera llamar. Supongamos que soy amigo de Messi, supongamos, no soy amigo, pero... Y él me da su tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito de un millonario. Y me dice, Leandro, utiliza mi tarjeta de crédito para todo lo que tú necesites. Entonces yo tengo mi tarjeta de crédito personal de estudiante y de tarjeta de Messi. Pero resulta que cuando voy a hacer compras, en vez de usar la tarjeta de crédito de Messi, que no tiene límites, ¿cuál uso? La mía. Entonces, claro, estoy preocupado. ¿Por qué? Pues no sé si me va a alcanzar para esto, no sé cómo voy a pagar esto otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy usando mi tarjeta personal y aunque Messi me da una tarjeta que lo puede comprar todo, yo no la estoy usando. ¿Sería lógico de mi parte hacer eso? Usted me la pediría usted a mí, ¿no? Déjeme que yo sí la gasto. Ahora, ¿sabe cuál es? A veces nos pasa lo mismo con nuestro Señor Jesucristo. Él ha vencido la muerte. Bajo Él están sujetas todas las potestades, todo el poder les dado en el cielo y en la tierra. Y nosotros, sus hijos, seguimos tratando de conseguir las cosas con nuestras propias fuerzas. A veces digo, teniendo la tarjeta de crédito del Señor, sigo utilizando la tarjeta de crédito de mis propias fuerzas. Por eso es que tienes miedo, por eso es que estás ansioso. Por eso es que no sabes qué va a pasar mañana y tiemblas. ¿Por qué? Porque estás viviendo en tus fuerzas en vez de rendirle tu vida al Señor que todo lo puede. Cuando nosotros vivimos en el entendimiento de que todo el poder le ha dado a Cristo y que somos sus hijos, uno vive más tranquilo. Porque sabe que el Señor va a proveer. Porque sabe que el Señor va a ser fiel. Porque sabe que aunque la tormenta de la vida nos esté pegando, la roca firme que es Cristo no cede, no se rompe. Te hago una pregunta en esta mañana. ¿A qué le tienes miedo? ¿Le tienes miedo a la muerte?
le tienes miedo al rechazo, tienes temor de perder el control, de que le pase algo a tus hijos, tienes miedo que al final de college, cuando tengas tu degree, y vaya la abuelita a aplaudirte, después no consigas trabajo y tengas que mudarte de nuevo al basement de tus padres. ¿Cuál es el miedo que tienes? Déjame decirte algo, si estás en Cristo, deja de enfocarte en tus miedos y empieza a levantar tu vista a aquel Señor Jesucristo que está sentado en el trono y tiene todo el poder y toda la autoridad. ¡Anímate! Pero para hacerlo hay que rendir la vida. Para hacerlo tengo que dejar de usar mis propios proyectos y mis propias fuerzas y decirle, Señor, aquí está mi vida, úsala. Aquí estoy. Me rindo delante de ti. El problema es que nosotros no queremos rendirnos delante del Señor. El problema es que tenemos otros ídolos. El problema es que yo quiero cumplir este sueño y este proyecto y este otro proyecto, pero no quiero someterme bajo la autoridad del Señor. Y ese es el problema que tenemos. Por eso vivimos la vida miserable que vivimos a pesar de tener un Dios que lo posee todo. Dijimos entonces, en primer lugar, un discípulo es aquel que rinde su vida al Señor de todo poder y autoridad. En segundo lugar, un discípulo es aquel que reproduce a Cristo en otros. Leamos nuevamente el versículo 19. ¿Cuál es el mandato que Dios nos da? Por tanto, id, vayan, y haced discípulos. ¿A quiénes? Otra vez, todos. ¿Vio esa palabra ahí? ¿Todos? Todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Un discípulo verdadero es aquel que reproduce Cristo en otros. El mandato del Señor, lo voy a explicar un poquito, es claro. Vayan. Está en modo imperativo, es una orden. Vayan y hagan discípulos. No dice vayan y hagan problemas. Vayan y cuenten chimentos. Vayan y cáusenle problemas al pastor. No dice eso, gracias a Dios que no dice eso. Dice, vayan y hagan discípulos. Ahora te explico un poquito el texto. Esa orden de hacer discípulos, ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo la hacemos, Señor? Hay dos participios que están modificando ese verbo de hacer discípulos, que son dos, bautizándolos y enseñándoles. El bautizar y el enseñar son la forma a través de las cuales nosotros podemos hacer discípulos de Jesucristo. El bautizar y el enseñar son dos formas en las que nosotros podemos llevar a cabo la tarea que Dios nos ha encomendado. Ahora fíjense que el Señor Jesucristo pone el bautismo como una de las formas en las cuales Cristo se puede reproducir en otra persona. ¿Por qué? Porque es el punto de inicio de la vida del creyente. Cuando nosotros llegamos a la cruz de Cristo, depositamos nuestra fe, fuimos bautizados en el Espíritu Santo, regenerados por el Espíritu de Dios. Hay una nueva creación viviendo dentro nuestro. Por lo tanto, ¿qué quisimos hacer? Manifestar públicamente esa realidad que ocurrió en nuestro corazón. Y esto es el bautismo. Es una señal efectiva que inicia el camino del creyente. Inicia el camino del creyente. Por eso tú me puedes decir, sí, yo soy creyente, pero no me he bautizado. Yo te diría, yo no sé si sos creyente. Porque si fueras creyente, hubieras obedecido el mandato de Cristo y hubieras proclamado públicamente tu fe. Cuidado, cuidado, esto ya lo hablamos, congregación. Ser salvo no es que tengo un contador personal, un abogado personal, tengo un personal trainer y también tengo un salvador personal que es Cristo. No funciona así. Cristo es Salvador y es Señor. Es Señor y va a requerir todo de mi vida. Por eso cuando nuestra fe en Cristo es genuina realmente, lo que hacemos es darle toda nuestra lealtad al Señor.
¿Y cómo lo proclamamos? Por medio del bautismo. Pero también dice la palabra de Dios que el hacer discípulos no solamente por el bautismo, sino también a través de enseñarles a las personas, ¿a qué? Que guarden todas las cosas que Buda enseñó, no. Que la abuelita nos enseñó, no. Que yo os he enseñado, dice el Señor. ¿Y cómo vamos a saber las cosas que Él nos ha enseñado si ni siquiera abrimos su palabra para verlas? El mandato de Cristo a los verdaderos discípulos es un mandato de reproducir en otra persona lo que pasó en mi vida. ¿Cuántos discípulos de Cristo has hecho en los últimos 5 años? Si la respuesta es 0, déjame decirte algo, estás siendo desobediente al mandato del Señor y estás pecando. Ay, pastor, ¿cómo va a decir eso? Ya, y se levanta la media congregación y se vayan. ¡Vayan! ¡Vayan tranquilos! La desobediencia es pecado. La desobediencia es querer decirle a Dios, Dios, yo no quiero hacer tu voluntad, quiero hacer la mía. El otro día hablaba con un joven del mismo seminario que yo me gradué y le preguntaba, ¿hace cuánto que no participas de la Santa Cena? Y hace como unos 2 años y medio. ¿Y qué piensas de eso? Y no sé, pienso que debería hacerlo, pero no lo hago. Le dije, ¿sabes qué, querido? La Santa Cena es otra orden que Dios le dio a los cristianos. Si tú no la estás haciendo, pues ¿sabes qué? ¿Estás desobedeciendo o no? Si Cristo dice algo y yo no lo hago, ¿qué hago? Desobedezco. ¿Sabes qué? Eso es un pecado. Ah, no, pero yo no pienso que es un pecado. Un estudiante de seminario. Hermanos queridos, por favor, desobedecer la voluntad de Dios es pecar deliberadamente en contra de Dios. Por eso si el Señor nos está mandando a ser discípulos, y tú eres un creyente, un cristiano, y si en el último año tienes 0 en hacer discípulos, ¿sabes qué? Estás desobedeciendo al Señor y estás pecando. Ya está pensando usted cambiarse de iglesia. Está bien, cámbiese, no hay problema. Pero le estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Cámbiese el día que yo le venga a contar un cuento o mis experiencias personales. Pero mientras se predique la palabra de Dios, hermanos, rindámonos delante de Cristo. A ver, para que lo entendamos todo, ¿qué significa reproducirse? No sé si tenemos el clip. Le pongo un poquito de contexto. Para que lo entendamos todos. Mi hija Francesca está empezando a hablar. Entonces ella está empezando a repetir las cosas que escucha. Entonces cuando estamos orando, nosotros decimos siempre en el nombre de Jesús, amén. Entonces ella empezó a decir amén, en su forma. Miren lo que pasó. Dame la mano, vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ella está diciendo amén. No termina la oración y ya empieza a decir amén. Lo conoce el padre, que el padre predica largo, entonces lo quiere cortar. Amén, 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 papá. ¿Por qué es que Francesca hace eso? Porque está viendo lo que nosotros hacemos. En alguna manera nosotros estamos reproduciendo en ella una práctica que tenemos. Ahora, para reproducir en otra persona algo, primero yo tengo que tenerlo. Francesca nunca aprendería a decir amén si nosotros no orásemos nunca. Lo mismo pasa en nuestras vidas, queridos míos. Yo no puedo reproducir en otros lo que yo no tengo. Si yo no tengo el Espíritu Santo de Dios dentro mío, no puedo reproducir en otra persona la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque es una obra que solamente el Espíritu de Dios puede hacer. En segundo lugar, la reproducción lleva consigo mismo la idea de vida. ¿Los organismos biológicos que están muertos se pueden reproducir? ¿Las células muertas se reproducen? No. ¿Cuáles son las células que se reproducen? Que usted lo ve a su nieto que va creciendo, creciendo al por mayor. Dice, ¿cómo este niño que lo riegan para que crezca tanto? ¿Qué pasa? Hay vida. Hay vida. Por eso si verdaderamente nosotros hemos sido regenerados por el Espíritu de Dios, hay vida adentro nuestro. La vida abundante que Cristo nos ha prometido. Y si hay vida,
entonces es posible la reproducción. Pero si no hay vida dentro mío, ¿qué va a pasar? No se puede. Por eso usted puede intentar todo lo que quiera, pero si usted no pasó por la cruz de Cristo y no puso su fe en Él, va a seguir muerto en sus delitos y pecados. ¿Entiendes que este es un mandato de Jesucristo, hacer discípulos de las naciones? Que no es algo opcional. Bueno, pero es que, ¿sabe qué, pastor? Yo quisiera hacerlo, pero en realidad mi trabajo cambia tu trabajo, ya te lo he dicho. ¿El Señor Jesucristo es Señor o no es nada? Y no te lo estoy diciendo de una persona que está ahí sentada cómodamente. Querido, yo dejé no solamente mi trabajo, mi profesión, mi familia, mi casa, mi auto. ¿Por qué? Porque el Señor es tan grande y tan hermoso que todas esas cosas que yo tenía al lado de Él son basura. Son basura. No puedes avanzar en tu vida cristiana porque tienes que trabajar. Ve y dile a tu jefe, necesito este día estar en la casa de Dios. Y tienes que estar dispuesto a sufrir las consecuencias. Porque quizás Dios te acompañe en ese momento y toque el corazón de tu jefe para que las cosas se den, o puede que te despida. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a eso? Nuestro Señor Jesucristo es Señor y es Rey. No admite excusas. Y fíjense que la forma en que hacemos discípulos es a través del bautismo, pero también a través de las enseñanzas. ¿Se acuerdan cuando vimos unos domingos atrás que la evidencia de los verdaderos discípulos es que permanecen en la enseñanza de Cristo? Juan capítulo 8, verso 31. ¿Estás permaneciendo en la enseñanza del Señor? Bueno, lo que pasa es que cuando enseñan la palabra de Dios a las 9:30 está un poquito temprano. Para serte sincero, tienes toda la razón. Yo también tengo una hija y me cuesta mucho levantar a la familia. En realidad la que primero se levanta es mi esposa. Y nos cuesta. ¿Lo podríamos hacer a la tarde? Y lo podríamos hacer a la tarde. Pero nuestra iglesia lo ofrece a la mañana. Si te estás quedando porque tienes sueño, ¿cómo es posible que puedas cumplir este mandamiento de perseverar en la enseñanza del Señor? ¿Cómo le vas a enseñar a otros si tú no sabes? Iglesia, tenemos que empezar a pensar que lo que Dios dice es serio. De que lo que Dios dice, bueno, este pasaje es para los misioneros o para los pastores. No, es para todos aquellos que queremos ser discípulos de Jesús. Tenemos que hacer discípulos a todas las naciones por medio del bautismo y las enseñanzas del Señor Jesucristo. Si en este último año no le has compartido el Evangelio a nadie, si en este último año no has hecho discípulos, te pongo un desafío. A partir de hoy, empieza a orar y dile, Señor, dame una persona en la que yo pueda mentorear, a la que yo pueda discipular. No se trata de hacer un programa en la iglesia y que vengamos y hagamos un evento y nos vayamos. No se trata de eso. Se trata de caminar al lado de una persona, cuando la persona está bien, cuando está mal, enseñándole, esto es lo que dice la palabra de Dios. Pero es que yo no sé tanto, no te preocupes, los discípulos no sabían nada. Recién en Hechos en el capítulo 10 se dan cuenta de que Cristo había venido para todas las naciones y no solamente para Israel. Lo poquito que sabes, dalo porque lo recibiste de gracia. ¿Quién es esa persona que Dios está poniendo en tu mente, en tu corazón ahora para que tú mentores? ¿Serán tus hijos? ¿Estás discipulando a tus hijos? Bueno, ese es el trabajo de la iglesia. No, mi querido, ese es tu trabajo. Nosotros somos tus aliados, somos tus mejores socios. Pero esa responsabilidad es tuya como padre, como madre. Tus hijos están caminando en el Señor, qué gran bendición. ¿Quién más? ¿A quién más de nuestra congregación estás discipulando? ¿Sabes que vienen muchas personas a nuestro servicio los domingos, que termina el servicio y me piden, pastor, ¿puede venir a mi casa a enseñarme la Biblia? ¿Sabes que yo no puedo estar al mismo tiempo en todos los lugares porque no soy omnipresente? ¿No será que Dios te está llamando hoy a decir, yo quiero empezar a discipular una persona? Quiero empezar a acompañar a una persona en el camino del Señor. Por último,
Dijimos, un verdadero discípulo es aquel que rinde su vida ante el Señor de todo poder y autoridad. Un verdadero discípulo es aquel que reproduce a Cristo en otros. Y un verdadero discípulo, por último, camina en la presencia de Cristo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren cómo termina el Evangelio. Les doy una perlita. Mateo en el capítulo 1 inicia con un sueño que tiene José de un ángel que se le aparece y le dice, no la dejes a María, porque no es que te engaño, sino que ella ha concebido el Espíritu Santo. Y va a dar a luz a un niño y su nombre va a ser Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús al final del Evangelio? Aquí yo estoy con vosotros, con ustedes, todos los días hasta el fin del mundo. Mateo está cerrando su Evangelio con esta afirmación de que por medio de Jesucristo tenemos la presencia de Dios constantemente en nuestras vidas. ¿Sabes qué? A veces caminamos nuestra vida como si el Señor no estuviera al lado nuestro. A veces caminamos nuestra vida y vienen tormentas, vienen pruebas, vienen dificultades y pensamos, el Señor me abandonó. Pero ahí tenemos la decisión de creer lo que nosotros pensamos o creer lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo en su palabra, congregación? Que Él está con nosotros. ¿De lunes a viernes? No. Todos los días. ¿Por cuánto? ¿Por 2 añitos? ¿Un compromiso de 2 años? No. Hasta el fin de las edades, dice en griego. Hasta el fin de la era. Hasta el fin de la era. Y a nosotros nos cuesta pensar en esa clase de amor incondicional, porque quizás algunos de ustedes vienen de un matrimonio que no funcionó, quizás algunos de ustedes vienen de una familia donde tu padre o tu madre te dejaron y vives con tu padrastro, con tu madrastra. Entonces no puedes pensar en conceptos como el que Dios nos está diciendo, que Él va a estar con nosotros siempre. Ahora, un verdadero discípulo es un discípulo que camina con la conciencia de saber que está caminando en la presencia de Cristo. ¿Sabes qué? Si nosotros caminásemos así nuestra vida, no entraríamos a la página de internet a ver lo que no deberíamos ver, porque sabríamos que Cristo está ahí con nosotros. Si yo supiera que Cristo y caminara en la convicción de que Cristo está al lado mío, no le contaría a mi amiga ese chisme bien jugoso sobre la vecina, porque sé que Cristo me está escuchando. Hay personas que dicen, el Señor me abandonó. Bueno, ¿sabes qué? En realidad no es que el Señor te ha abandonado, es que tú quieres caminar un camino que va totalmente opuesto al camino que el Señor te quiere mostrar. Y no es que el Señor te abandonó, es que tú lo abandonaste a Él. Porque recuerda siempre esto, Él es un Dios amante, pero Él es un Dios que es Señor de señores y Rey de reyes. Y a Él no le va a torcer el brazo nadie. Él te invita a caminar con Él, pero tú tienes que ir en la dirección que Él lo indica. Pero pastor, qué Dios tan duro que está mostrando. No es el Dios duro. Si leemos nosotros en el Evangelio según San Juan, nos vamos a dar cuenta que Jesús le dijo a los discípulos, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Eh? ¿Qué tal? Porque Cristo es Rey, porque Cristo es Señor. Y Él merece toda nuestra vida en dedicación a Él. Para que piense y reflexione en esta mañana. ¿Estás caminando en la presencia de Dios? ¿Estás con el pensamiento constante de la presencia de Dios? Esa es una señal de que eres un verdadero discípulo de Dios. ¿Estás haciendo discípulo a todas las naciones? A través del bautismo y la enseñanza de los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Otra señal de que estás en el buen camino. Por último, estás rindiendo tu vida delante de Dios, diciéndole, Señor, haga lo que usted quiera, Señor. Aquí está mi vida. Estas son las 3 señales que nos indican que estamos en el camino de ser discípulos de Jesús.